Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a armar una selección sub-21 para los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Hay que decir que ya a partir de este año arrancarán nuevamente las competencias, llamémosle así, del ciclo olímpico, en donde están centroamericanos, centroamericanos del Caribe, panamericanos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a ver cómo podrían ser cada una de estas selecciones. Claro, entendiendo que aquí somos un poco muy positivistas, como diría Jorge González, puesto que vamos a armar una selección muy seria. Lo más probable es que no para todas estas competiciones no se armen selecciones así, pero considerando el talento que tenemos, vamos a armar una selección seria y que podría ir con muchas posibilidades de hacerse con una medalla. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar en portería. Todo se ha dicho. La mayoría de esta selección va a ser la sub-20 que armó Juan Cortés. Tiene lógica porque al final los jugadores para esta selección de Juegos Centroamericanos 2025 tienen que ser menores de 21 años. Entonces la lógica es que los últimos que han venido en ese proceso de selección sean los que tengan cabida aquí. Aunque pongo algún que otro detalle que ya es muy personal. En portería, Daniel Franco, 18 años, el guardameta de la reserva de los Salvos de la Alianza, ya debutó en Primera División, estuvo en el proceso sub-20 del año pasado y aparte de eso fue el titular indiscutible, así que mucho sentido. Así como también le encuentro sentido a Alexander Aguilar, 17 años para el guardameta formado en la academia del DC United, que ya ha entrenado con el primer equipo, estuvo en la selección sub-17 de El Salvador. Por lo que son dos jugadores que están acostumbrados a este tipo de ecosistema y de exigencias a estas alturas. Defensores, aquí es donde yo empiezo a meter mi mano y hago cambios respecto a lo que vimos en el premundial sub-20 del 2024. Claro, teniendo en cuenta que Juan Cortés no pudo tener a todos los futbolistas debido a diferentes situaciones, porque uno de ellos que estaba incluido fue Itzel Colocho, el defensor central del Real Club Deportivo Español, que juega en el Juvenil A del Club de los Periquitos, central con muy buena proyección, formado en las categorías inferiores del Girona, que ha hecho todo su desarrollo juvenil en España, y él ya ha aceptado jugar con la selección salvadoreña. Por un tema de papeleo, finalmente no pudo estar incluido en el premundial anterior, porque de hecho hizo, llamémoslo de esa manera, la pretemporada con la selección sub-20. Isaac Ábrego, central zurdo que también puede jugar de lateral izquierdo del Kalmar City BK, equipo del fútbol sueco. De hecho, el chico es sueco-salvadoreño. Ya estuvo también en prácticas el año pasado. Me parece que fue convocado y vino para un microciclo justamente de esa sub-20. Sería interesante el poder verlo a sus 18 añitos. Y para poner un poquito más de experiencia, experiencia para una selección que debe tener 20 años como techo, Justin Carrillo, justamente llegando a ese límite de edad del cartaginés, estuvo en el premundial anterior, tuvo minutos, ya ha debutado en Primera División y en Copa Costa Rica con Cartaginés, el equipo donde también está Cristian Martínez, por cierto. Y a mí es un central que me gusta, entonces lo pondría por acá. Si se fijan, hay una división en los defensores, y eso es porque las listas para los Juegos Centroamericanos suelen ser entre 20 a 21 futbolistas, entonces hay que tratar de tener posiciones polivalentes y no llenar demasiado algunos sectores para poder dar más robustez a otras demarcaciones en el campo. Es por eso que he elegido 3 centrales y 3 laterales, pero laterales 2 de ellos también pueden jugar como centrales, como son el caso de David Montejo, 19 años, para el futbolista de Club Deportivo FAS, que de hecho ya ha debutado en la Primera División, tiene 4 partidos en primera, constante en la segunda división, estuvo en el proceso anterior, de hecho creo que llega a ir a Antigua y Barbuda para ese torneo antes del premundial. Y Kiano Falcao, que es el mismo Kiano Casamalguapa, pero por tema de espacios le he dejado su primer apellido. Kiano Falcao, 18 años, está en el Atlético Huila sub-20 del fútbol de Colombia. Trayectoria muy interesante porque estuvo en Cincinnati, en la academia, luego pasó a la academia del Hamsik Academy en Eslovaquia, Europa, y ahora está nuevamente en América, solo que en el sur del continente. Uno de los jugadores constantes en ese año 2024 en la sub-20.
Y estos son dos casos. Montejo puede ser lateral derecho o central por derecha, y Keano Falcao lateral zurdo o central por izquierda. Luego coloco a Diego Guardado, de 20 años, del club de fútbol Torrent, del fútbol español. En el caso Guardado es más un mediocampista ofensivo, pero como jugó como lateral en esta selección, creo que aquí aprovecho para poder tener otro talento que, en caso de ser necesario, lo ubicas más adelante, y si no, también lo tienes como opción para lateral. En el sector del mediocampo, he de decir que esta ha sido la demarcación que más me ha gustado y también la que más he robustecido para tener diferentes opciones. Primero, los dos pivotes. Gabriel Acevedo, que como el año límite para estos juegos tendría que ser 2005, entonces justito está en ese límite de edad. 20 años para el futbolista del Palmeiras sub-20, que tengo entendido ya empezó a hacer entrenamientos con el primer equipo. Copa Libertadores destacable, o sea, bien, bastante aceptable por parte del futbolista salvadoreño brasileño, subcampeón de esa Copa Libertadores, jugando bastante en el Brasileirao sub-20 de este año, y como su suplente Gabriel Arnold. 18 años para el futbolista del Ventura County, segunda temporada en MLS Next Pro, estuvo en el proceso sub-20 del año pasado, pero lastimosamente fue otro de los que se quedó fuera por tema de documentación, según tengo entendido. Como los interiores, que también pueden ser, digamos, interior mixto, que tenga doble función: Walter Mengíbar, de 18 años, de Once Deportivo, Brian Amaya, de 19, del Cacahuatique, y Christopher Guardado, de 19, de Alianza. Walter Mengíbar, he de decir que le he dado continuidad. Iba a colocar a Marvin Benítez Jr., que es el que se me ha terminado quedando fuera, pero a pesar de que Marvin ha hecho un buen torneo y ha sido constante con Dragón, seguramente también se lo merecería. Pero Walter Mengíbar es el capitán desde la sub-17 de esta selección. Entonces, por un tema de continuidad y de liderazgo, he querido dejar a Walter, porque también ha tenido un contexto muy particular en Once Deportivo, en donde no ha podido jugar demasiado. De hecho, hasta este fin de semana que volvió. Pero, insisto, aquí si pones a Marvin Benítez Jr. en lugar de Walter Mengíbar, es totalmente normal. Lo de Amaya es uno de los mejores juveniles del torneo. Incluso te diría que es top 10 mediocampistas ahora mismo en el torneo, incluyendo a los veteranos también. Y Christopher Guardado, de Alianza, que a mí, cuando juega en el conjunto albo, es cuando más me gusta el doble pivote en el equipo blanco. Y los mediapuntas: Steven Guerra, de Metapan, que es otro de los que marca la línea, de 20 años, que a ver, es uno de los mejores también extremos izquierdos de la liga, encima máximo goleador de Metapan este torneo. Y Johan Ortiz. He puesto a Johan Ortiz sobre Brian Vázquez porque, a ver, está jugando su segunda temporada de MLS Next Pro, ya marcó gol, el año pasado dejó buenas cifras, a pesar de tener apenas 17 añitos y debutar en dicha categoría, y ahora se está volviendo consistente con Sporting Kansas City 2. Ya jugó en Liga, ya jugó en Copa, y las expectativas que por lo menos yo tengo para el chico son muy altas de cara al futuro. Y los atacantes, para complementar la convocatoria de 21. Aquí me di cuenta que como delanteros per se tenía muchas opciones. Me he quedado con dos perfiles muy distintos. Francis Castillo, de 19 años, del Cádiz Club de Fútbol, que, a ver, Francis probablemente es uno de los mayores talentos de esta generación, entonces tenía que estar sí o sí. Aparte de eso, ya juega en la selección mayor. Y Christopher Argueta, el delantero de la Hamsik Academy, que estuvo entrenando en las divisiones inferiores del Cádiz recientemente, formado en el DC United, y que viene de proceso sub-17 y sub-20 en selección nacional, siendo uno de los goleadores, de hecho, de ambas selecciones. Extremos: casi todo de la liga local, pero es que son muy buenos. Ricardo Villatoro, de 19 años, de Club Deportivo Águila, un habitual con el conjunto emplumado, encima que ya deja cifras con el equipo. Nelson Díaz, probablemente la gran revelación de este Clausura 2025, y digo revelación entre comillas porque ya lo conocíamos, pero es el primer torneo en la primera división que juega. Y Franklin Martínez, a mí un extremo del que quizás se habla poco, pero a mí me encanta porque es un perfil distinto a los otros dos, mucho más vertical, pero a ver, que en Platense es capital. 19 añitos. Y he puesto para complementar a los extremos a Raúl Ábalos, que es un chico que a mí me gusta su estilo de juego, que ha estado en selección sub-17, formado en las categorías inferiores del North Carolina FC, que ya el año pasado estuvo convocado, no debutó, pero sí ya estuvo convocado en el primer equipo que juega en la segunda división de los Estados Unidos. 18 añitos para Raúl Ábalos. Estos serían los 21 futbolistas, insisto, en una versión muy utópica, porque lo más probable es que no
no se pueda tener a todos estos jugadores para el torneo, pero sería interesante darles esta oportunidad de conocerse, de formarse, de seguirse desarrollando y probablemente impulsarlos como la selección que debería ir a buscar el boleto hacia Los Ángeles 2028, es decir, los Juegos Olímpicos. Con todo lo que hemos dicho, he hecho una proyección también de cómo quedaría una posible alineación titular. Obviamente esto tiene muchos matices y varias personas opinarán diferentes, pero a mí me gustó esta conformación de la alineación. Daniel Franco como portero titular. Aquí obviamente si eliges a Alexander Aguilar es totalmente normal también, me parecen dos buenas opciones. Línea defensiva con Kiano Casamalguapa, Itzel Colocho, Justin Carrillo y David Montejo. Doble pivote con Gabriel Acevedo y Brian Amaya. Mediapuntas Ricardo Villatoro, Steven Guerra y Nelson Díaz, y Francis Castillo atacando como el 9 del equipo. Esta sería, insisto, la utópica selección sub-21 para los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, que se van a realizar en octubre, si no estoy equivocado. Si ustedes quieren dejar su opinión, pueden hacerlo acá abajito en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Además de eso, suscríbanse, que el proyecto tiene que seguir creciendo para que sigamos generando mucho más contenido. Y si todo va bien, esta misma semana nos vemos con más videitos. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.